Quiero saludar al abogado y candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en el programa La Noche, para hablar de muchos temas, así que lo saludo antes que nada. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, querido Roger, un fuerte saludo, muchísimas gracias por esta posibilidad y un saludo a toda su teleaudiencia. Bueno, puse inicialmente como título estos temas, pero obviamente vamos a ir subdesarrollando otros temas más. Primero hablemos de elecciones, elecciones y salud en tiempos de pandemia. ¿Qué le parece esta pregunta, Luis Fernando? Bueno, querido Roger, está claro que lamentablemente vamos a ir un proceso con un grave peligro de exponer la salud y la vida de los bolivianos. Lo más triste no solamente es el peligro que corre, sino que esto viene en función a un pacto entre este gobierno y el movimiento al socialismo, porque claramente quienes van a ir sin miedo a votar es su base dura del movimiento al socialismo y que quiere generar obviamente esa preocupación en lo que significa el día de las elecciones. Lamentablemente todos los hechos que se han dado en estos días respecto a los bloqueos ha sido una jugada clarísima del movimiento al socialismo en complicidad con este gobierno que ha llevado adelante la posibilidad de imponer una fecha. Y no olvidemos también que el señor Carlos Mesa quería la misma fecha de elecciones, septiembre, máximo octubre. Entonces creo que la vieja política nos deja nuevamente un sabor amargo, no solamente los 14 años de sometimiento y persecución del movimiento al socialismo, sino que una vez más nos demuestra que no les importa ni la salud ni la vida de los bolivianos, que los intereses de la política están por encima del mismo pueblo. Esto quiere decir que para los políticos que usted está mencionando, está primero sus intereses, está primero la angurria de poder, están las elecciones, están los bloqueos y de último la salud. Así es, querido, eso está clarísimo. Primero podemos hablar de este gobierno que no supo enfrentar, o mejor dicho, no tuvo la voluntad de enfrentar la pandemia con responsabilidad en el tema económico y en el tema de salud. No le preocupó, no tuvieron un plan. La única alternativa que le dieron, que eran unos respiradores, terminaron robándole esa ilusión al pueblo, robándole esa esperanza de respirar y terminó dándole oxígeno a Evo Morales. Y si usted se va a lo que han venido haciendo de aguantar lo que ha sido bloqueos, no solamente problemas para el sector productivo, tienen en sus espaldas la responsabilidad de responderle al país y a las 40 familias que han perdido seres humanos que estaban dentro de su entorno. Eso es triste porque fácil es decir no podemos sacar la fuerza porque hay que cuidar la vida de los bolivianos. ¿Y quién le va a responder a las 40 familias que perdieron sus seres queridos? ¿O quién le va a responder a los sectores que han tenido duros golpes en la economía por aguantar un capricho y una obsesión de Evo Morales por imponer una fecha y la complicidad de la clase política y del Tribunal Electoral de hacerle posible ese sueño a Evo Morales de que sea octubre? O sea, no solamente le dieron la posibilidad de volver a respirar, sino que volvió a marcar líneas Evo Morales, dio órdenes y todos los políticos han estado alineados en que no importa ni la salud ni la vida de los bolivianos, sino de que están los intereses políticos y de que está la posibilidad de elegir a Evo Morales, que es lo que ellos quieren, para que pueda volver a gobernar dentro de un gran ausentismo que va a haber en las elecciones con miedo a la enfermedad. Esto significa que no hay piel, no hay sentimiento, no hay amor, no hay cariño al boliviano. Lo que está primando es el interés económico y el poder, nada más. Está clarísimo y no lo dice Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho lo que dice es: traduzco lo que hacen, no es que estoy sindicando algo sin prueba. Lo hemos visto en el transcurso de todo este tiempo frente a que hacen un compromiso de gobernar para todo Bolivia. Le entregan un país unido a la presidenta, un país en unidad, un país que le da la posibilidad de asumir una historia distinta para Bolivia y no lo hacen. Esa responsabilidad la va a tener que asumir ella porque ahora generando estos bloqueos, permitiéndole a Evo Morales que por capricho haya, y ese compromiso de llevar adelante y de pacificar el país, no lo hizo pacificando en un diálogo, lo hizo pactando, y pactando una lucha y pactando la vida de 40 bolivianos, porque muestra de ello es que han venido saliendo en libertad cuantos presos habían respondiendo a esa responsabilidad que tenían como el movimiento al socialismo, como Daisy Choque, como Mario Cronenberg, como Carlos Romero. Creo que hay
montón de personas que empezaron a pagar su delito y que por los pactos del movimiento al socialismo con este gobierno han jugado tanto el movimiento al socialismo con su base en sacarla y exponerle su vida por 350 bolivianos al día, sino que también les mintieron que estaban en busca de llevar adelante un proyecto. Nuevamente les miente y la presidenta nos miente a todos los bolivianos de que está llevando un diálogo. Por esa razón no fuimos a la reunión, Roger, porque no vamos a sentarnos a negociar con aquel delincuente que Evo Morales o su partido, que usa a las bases sociales para poder generar el odio, la división, la confrontación entre bolivianos. Es como que usted se siente a conversar con la persona que cometió un delito de violación, a pedirle que por favor deje de violar, cuando en realidad lo que pedíamos era que se cumpla la ley, la Constitución, ponga orden en el país, se dedique a gobernar y no a buscar el voto. Pero esos intereses van por encima de lo que es la vida y la salud de los bolivianos. El interés de llegar a gobernar, no importa si 5, 10, 15 diputados, pero llegar al gobierno. Esa es la vieja política que ha dejado una vez más desilusionada a los bolivianos. Esta negociación a la cual usted hace alusión, Daisy Choque, Mario Cronenberg, Carlos Romero, se puede convertir en un efecto boomerang muy fuerte para el movimiento al socialismo y para este gobierno, de acuerdo a lo que usted dice, que han negociado, que han transado un efecto boomerang en contra, ¿no? Sin duda, y lo vienen haciendo desde un inicio. Cuando este gobierno llega, cree de que ellos llegaron con el 4%, que fue lo que sacó Demócratas, y no es así. Ellos llegan como reflejo del esfuerzo de un pueblo que luchó por su libertad y su democracia. Asumen un gobierno de ciudadanos con la participación de todos los sectores e instituciones que formaron parte de la lucha y que conseguimos en su momento que Evo Morales pueda renunciar por pedido de ellos, interculturales, indígenas, CONAMAC, minero, cocalero, que pidieron la renuncia de Evo Morales porque se le dio la opción de un nuevo país y de que todos formen parte del gobierno. Se deshizo de todos. Puede deshacerse de las personas, pero no de las instituciones con las que se hicieron los compromisos de unidad. Ella sacó la primera muestra de faltar al compromiso con el pueblo, que eso fue lo que el pueblo generó, esa unidad. Y ahora usted tiene a un pueblo enfrentado, a los bolivianos enfrentados, y un movimiento al socialismo generando un mensaje de crecimiento, cuando en realidad lo que tiene es una complicidad tremenda con la espalda que tiene un pueblo con miedo de que ellos entren o que Evo vuelva a complicidad de su silencio. Esa unidad tan fuerte que fue liderizada el año pasado por usted, por Marco Antonio Pumari, por Waldo Albarracín y otras personas más, esa unidad con tanta fuerza, con tanto poder espiritual también, si se quiere, ¿en qué momento se quebranta, Luis Fernando? Usted lo ha dicho, el movimiento que hubo de fe, de esperanza, de valor, de amor, la madurez de un pueblo, de iniciar un cabildo como fue el pueblo cruceño, con banderas verde, blanco y verde, y la finalizó con banderas rojo, amarillo y verde. Esa madurez, ese amor por su país, no se lo enseñó Luis Fernando Camacho, ni se lo enseñó Marco Pumari, ni Waldo Albarracín, lo asumió el pueblo por responsabilidad y por madurez. Eso unió Bolivia. La tarea, el mandato que teníamos nosotros de conseguir el objetivo por una decisión del pueblo, se pudo conseguir con la misma fe que todos los sectores que estaban alineados al movimiento del socialismo pidan su renuncia. Y le hago recuerdo, incluyendo los ponchos rojos que lo logramos, el señor Guarachi, que fue de los últimos, lo pidió el día sábado antes de su renuncia. Pudimos conseguir realmente esa unidad porque representábamos ese pueblo que era Bolivia, que quería un nuevo país, y transmitimos el amor por Bolivia, la fe por Bolivia, la unidad que queríamos para los bolivianos. Eso generó la posibilidad de que tengamos un país unido, que tengamos un movimiento al socialismo huyendo, un Evo Morales pidiendo permiso, un García Linera pidiendo permiso, un Evo Morales que no le cumplió ni su patria o muerte al pueblo, les mintió y los abandonó. Todo quedó mal para el movimiento al socialismo y unos parlamentarios que no querían ir ni a sesionar. Y les recuerdo que los muertos que tuvimos para ese momento fueron víctimas del movimiento al socialismo en la ciudad de Montero. O sea, nuestra gente no tenía armas, tenía su fe, su convicción, su principio, su valor y su amor por Bolivia, Robert. ¿En qué momento se diluyó esa unidad, Luis Fernando? Desde el momento en que la presidenta se saca la polera de Bolivia y se pone la polera de Demócratas y de Juntos. Ese es el momento en el que ella se olvida
de lo que ella representa o que representó ese sueño de un pueblo y comienza a gobernar como política, a poner las personas que eran de demócrata y a faltar a los compromisos que no le hizo a Luis Fernando. Se lo hizo a todos los sectores que iba a gobernar como boliviana y que ella ya no tenía participación en demócrata, que se había hecho a un lado o la habían hecho a un lado por la traición de Rubén, de Ernesto Suárez, de Óscar Ortiz, de mucha gente, y que ella iba a gobernar como boliviana. Y ese pacto se rompe con toda la institucionalidad, con todo el pueblo, y eso hay que recordarlo porque es el momento de quiebre, donde decide pactar con demócrata y con el MAS, olvidándose que tenía el apoyo de todo un pueblo y que no necesitaba ni de los delincuentes ni de los vendidos para poder llevar adelante un gobierno fuerte. Esa unidad que con mucha fe, con mucho esfuerzo, con mucho amor logró el pueblo boliviano, entonces fue desintegrada, valga el término, por Yanine Áñez, por Rubén Costas, por Óscar Ortiz. Exactamente, ellos fueron los que han tomado nuevamente el poder y usted ve a su entorno, su gabinete y quienes definen ahora son parte de ese gran pacto que hay. Incluso hay viceministros y hay directores y hay personal del movimiento al socialismo, no solamente que no sacaron, que volvieron a contratar y que formaban parte del movimiento al socialismo. Eso puede verlo en el Ministerio de Justicia, en YPFB, en el Ministerio de Energía, en muchos ministerios. Hay personas que formaban parte y volvieron a formar con este gobierno. Por eso le digo, claramente ella decidió pactar con los delincuentes del movimiento al socialismo y con los vendidos de demócratas para seguir gobernando el país de acuerdo a sus intereses y no para conquistar o terminar de concluir la lucha por la que habíamos salido a las calles. Pero para ellos es muy fácil, porque no pisaron la calle, querido Robert. ¿Se fue el dictador, pero se quedó la dictadura? Yo creo que se fue el dictador y se fue la dictadura y la vieja política ha vuelto a darle espacio para que vuelva a querer retornar. Y ese querer retornar es porque está tomando cuerpo y solamente con una posibilidad podemos volverle a dar esa esperanza a Bolivia y lastimosamente que esa esperanza en un proceso electoral nuevamente lo han pactado de acuerdo a la conveniencia del movimiento al socialismo. Luis Fernando, ¿cuáles cree que han sido los desaciertos de este gobierno de transición? Primero, nunca tuvieron un plan ni a corto, mediano ni largo plazo para poder enfrentar la pandemia. Esa fue la clara muestra no solamente de la incapacidad, sino de la falta de voluntad de este gobierno de poder llevar adelante algo bueno para su país. No implementaron salud, gastaron más en spot de publicidad, actuó más como candidata que como presidenta, se olvidó de gobernar. Y ese es un problema que es el que le exigimos a ella que empiece a gobernar. No nos preocupa que sea candidata, nos preocupa que deje de gobernar como lo está haciendo. Creo que el error más grande es que las viejas mañas del movimiento al socialismo de corrupción la heredó este gobierno. Muestra de ello no solo son los respiradores, sino son las pruebas que realmente, recientemente hace 4 días también salió la denuncia de los sobreprecios. Creo que la corrupción, que es el mal de todos los gobiernos que se han venido dando, vuelve a empernarse en este gobierno. Más allá de los cálculos políticos, los pactos que han tenido como herencia de lo que han sido buenos alumnos del movimiento al socialismo, en general toda la clase política, sino de que hoy día le vuelve a quitar la ilusión de poder tener un sistema de salud. No tenemos nada para la salud. Más gasto en spot que en medicamentos para los bolivianos. Y eso no tiene nombre en un momento donde los bolivianos nos estamos muriendo día a día, querido Robert. ¿Y cuáles son los aciertos? Yo la verdad es que el único acierto fue haber aceptado en contra de su voluntad, haber sido presidenta para que podamos tener algo distinto al movimiento al socialismo y despertar esa esperanza. De ahí para adelante creo que todo ha sido desilusión y tristeza para todos los bolivianos. Solo un acierto. Ese es el que veo yo honestamente, el único acierto que ha tenido, que por cierto, le vuelvo a repetir, no quería los sectores, las instituciones que estábamos en la mesa, le pedimos que asuma la presidencia del país y costó, pero lo asumió. Creo que de ahí ese acierto lo llevó a Bolivia a creer que podíamos tener otro país, pero poco tiempo después, si no me equivoco, fueron 30, 35 días que empezó a romper sus compromisos y empezó a gobernar solo para su partido y el movimiento al socialismo.
¿Lo ve usted, cambiando un poquito ya de tema, si bien dentro de lo que significan las elecciones, ¿lo ve usted presidenciable a Fernando López, el ministro de Defensa? Yo la verdad es que no sé quién pueda ser o no presidenciable. Creo que la prueba está clara, las reglas están echadas, tenemos un proceso eleccionario ahí, pero creo que en torno a todos, no solo a Fernando López, no han podido superar sus miedos con el movimiento al socialismo. Y eso es difícil, no imposible, porque lo hicimos millones de bolivianos que salimos a las calles, pero lamentablemente este gobierno no ha podido vencer ni la complicidad y algunos sus miedos para enfrentarlo. Esos miedos son los que nos tienen a los bolivianos con esa preocupación de lo que vaya a pasar en este proceso. Y dentro de eso está Luis Fernando Camacho como ministro de Defensa, ¿no? Fernando López. Fernando López, perdón. Sí, lamentablemente lo dijimos y lo sostenemos, la falta de valor que tuvo este gobierno, especialmente el de defensa y el de ministro de gobierno, ha sido el no buscar cómo hacer respetar la Constitución y las leyes. Y eso es una muestra de debilidad grandísima y un sometimiento muy duro al movimiento al socialismo que ha venido gobernando 14 años este país y que ellos no han sabido valorar y respetar lo que ellos están haciendo. Esas sillas de cada uno de los ministros y de la presidenta se la deben al esfuerzo y al sacrificio y al valor de todo un pueblo que lamentablemente confió en alguien que pensó que podía cambiar el país. Lo que no nos dimos cuenta, porque como no sabíamos quién era la señora Yanina Áñez, no sabíamos si había luchado o no, depositamos una confianza ciega porque ya estábamos con esa ilusión de que habíamos logrado un objetivo. Lamentablemente, son más de lo mismo, son más de lo que ha venido trabajando y eso es triste, ¿no? Fernando López se desmarcó de Luis Fernando Camacho. No, Fernando López es una persona que ha sido designada como ministro de Defensa a raíz del cumplimiento de compromisos que se le hizo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué compromiso se hizo? Que el ministro de Defensa sea un militar para que pueda devolverle la dignidad y la institucionalidad a las Fuerzas Armadas. Ese compromiso se hizo a raíz de que Fernando López era militar, que lo fue en su momento, y de que se cumplieron compromisos. No fue alguien, y muestre ello, de que la propuesta venía de todas las instituciones, como el de minería fue puesta por los mineros, el CONAMAC puso al ministro de Tierra, como el Colegio Médico puso al exministro Cruz, como el Ministerio de Trabajo fue puesto por la Central Obrera. Fueron como 14 ministerios que fueron puestos en consideración de todas las instituciones que lucharon por la democracia para darle a ella la gobernabilidad y que sea un gobierno de ciudadanos. Por eso se pacificó el país. Y el primero que sacaron, que fue al exministro de la presidencia, quien estaba puesto por el CONAMAC para que se cumplan los compromisos asumidos respecto a un gobierno de ciudadanos. Fue el primero que sacaron. ¿Para qué? Para empezar a sacar a todos los demás, que eso fue lo que hicieron. Se decía inicialmente que Fernando López y el exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, eran hombres, en el buen sentido, políticos de la agrupación de Luis Fernando Camacho, porque lo acompañaron en todo ese proceso, porque son, tengo entendido, amigos suyos, pero más allá de la amistad, obviamente, era gente que trabajó y gente que es eficiente en su cargo, y que era sugerencia de Luis Fernando Camacho para que ellos asuman esos ministerios, y después ya vino ese rompimiento de esa conexión inicialmente política entre Luis Fernando Camacho y la señora Yanine Áñez. El ministro Fernando López siempre fue mi amigo y va a ser mi amigo. El hecho de que yo diga lo que pienso respecto al país no quiere decir de que debe ser mi amigo. Eso va a continuar siendo, pero no podemos dejar de callar las cosas porque esto es un país, no es una frater, y tenemos que decir las cosas como son. El ministro López hace mucho tiempo lo conozco y en este momento específico que fue la movilización de los 21 días, fue a través de la contratación de una empresa que él tiene a su nombre, que se encargó de toda la logística de la tarima del Cabildo. En ese sentido, Fernando nos ayudó mucho, nos acompañó mucho, se puso la camiseta porque cuando nosotros le decíamos de un día para otro, Fernando, necesitamos poner la tarima urgente, lo hacía.
Y esas son cosas que hay que agradecer, más allá de si fue o no fue un servicio, la voluntad la tuvo. Eso no tiene nada que ver con que yo diga o no diga. Con respecto al doctor Heredia Justiniano, sí, el doctor Heredia Justiniano fue una persona que yo soy muy agradecido. Tengo un cariño impresionante por una cuestión de lealtad y de principio, porque pocos se jugaron la camiseta, se la pusieron la camiseta y se jugaron hasta la vida, y uno de ellos fue el doctor Gerges Justiniano, no solamente cuando fuimos a la Ciudad de La Paz, sino porque el doctor Gerges en persona fue con el que se pacificó el país y los sectores sociales. Fue un trabajo del doctor Gerges Justiniano, y ese es mi agradecimiento, mi lealtad, mi compromiso con el doctor Gerges Justiniano de siempre ser un hombre agradecido. Pocos se ponían la camiseta para poder arriesgar su vida, y uno de ellos fue el doctor Gerges Justiniano. Fernando López se puso la camiseta y fue leal. Fernando López creo que es una persona leal, pero sus miedos no logran poder superar muchas veces acciones que deben hacerse. Lamentablemente, sí, de una persona que tuvo miedo al principio y creo que no ha podido superar sus miedos, ¿no? ¿Miedo a qué, Luis Fernando? Al movimiento del socialismo. Muy bien. Le tiene miedo al movimiento del socialismo. ¿Hay muchos que le tienen miedo al movimiento del socialismo? No, claro que sí. Tuvimos 14 años de sometimiento de gobernadores, de alcaldes, de diputados que se sometieron y se vendieron por miedo al movimiento del socialismo. Si esta revolución de 21 días no la liderizaban los jóvenes y las mujeres que decidieron no negociar sus principios y luchar hasta lo último, hubiéramos estado perdidos. Creo que muchos recuperaron el valor en estos 21 días de ver a una juventud valiente y de ver a mujeres valientes que le liderizaron esta lucha, y han podido otros superar sus miedos con ese ejemplo. Lamentablemente, siempre van a haber personas, eso no lo hace malas personas, simplemente que no lo hacen personas potables en la posibilidad de poder liderizar el reflejo de una lucha y poder ejecutar el mandato de un pueblo para que pueda volver la paz y la unidad a Bolivia como la logró un pueblo. Esos miedos fueron más grandes que el amor, cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de sentarse en esa silla respecto a lo que es el pueblo boliviano y a la lucha del pueblo boliviano. ¿Cómo está su relación con su candidato a la vicepresidencia, Marco Antonio Pumari? Le hago esta pregunta porque, por un lado, su candidato a la vicepresidencia pedía estado de sitio en las semanas de bloqueo. Si usted convocaba al desbloqueo, hay un trabajo de manejo de discurso que hay unión, es decir, ¿están coordinando ustedes o cada quien por su lado? Completamente, hemos estado hablando todo este tiempo, la posición clara con respecto al estado de sitio como medida de excepción que planteaba Marco, es una medida que está establecida en la normativa y que la tiene la posibilidad el gobierno de hacerla para mantener la paz. Más allá de si yo nombré o no nombré estado de sitio, el exigirle al gobierno y el pedirle a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía hagan respetar la Constitución y nuestras leyes es prácticamente en la esencia del modo que sea buscar que este país pueda tener la tranquilidad y el oxígeno le llegue a aquellos bolivianos que lo necesitaban. 40 bolivianos han muerto a raíz de la incapacidad de este gobierno, y así hubieran dicho algunos estado de sitio, otros hubieran dicho militarización, otros hubieran dicho hacer respetar las leyes. Creo que el fondo es el mismo, que el Estado, el gobierno, gobierne, que no busque una salida de pactar principio de una lucha por buscar generar la libertad de algunos masistas que ya estaban detenidos y pagando su delito solo por ganar votos y olvidarse que son reflejo de un pueblo. Muy bien. Luis Fernando, ¿usted siente que en esta coyuntura está recuperando terreno político y que los demás candidatos, especialmente los principales, de acuerdo a las famosas encuestitis, están bajando porque ellos han priorizado el tema de las elecciones y usted ha priorizado el tema de la salud? ¿Usted percibe que está recuperando terreno? La madurez del pueblo va a dejar claramente establecido el día de las elecciones de que la única posibilidad de que el movimiento al socialismo no vuelva, de la única posibilidad que la lucha del pueblo pueda ser validada en las urnas y pueda tener un país de unidad, de amor, de fe,
fueron de quienes estuvimos en la lucha y sabemos lo que dio un pueblo, lo que se sacrificó un pueblo y sabemos que va a tener la madurez y la sabiduría del día de las elecciones, poder elegir a la única persona que le puede dar la tranquilidad. Y lo digo porque no puedo ser indiferente al compromiso que asumí. Yo no estoy de candidato por un ministerio, ni por 2, ni por 3, ni estoy porque solamente quiero ser presidente. Tengo un sueño que es cumplir el mandato de mi pueblo, cambiar el país, tener una Bolivia, tener la posibilidad de que nuestra juventud y nuestras mujeres que han venido arriesgando tanto puedan tener la posibilidad de decir mi lucha no fue en vano. Y creo que eso lo tienen claro y lo van a tener claro el día de las elecciones, Roger. Muy bien. Pero usted percibe, usted siente que está recuperando terreno. ¿Cuál es su percepción? Nosotros lo vemos constantemente en las calles y nuestra mejor encuesta la vivimos día a día, Roger. Lo hacemos cuando llevamos ayuda a los lugares y nos damos cuenta de que a pesar de que dejamos en claro que no estamos haciendo política, de que no vamos a hablar de política y que queremos llevar algo de esperanza a cada lugar que vamos y dentro de lo que la pandemia nos permite movilizarnos en torno al país, vemos claramente el apoyo que hay y ese apoyo se traslada en un compromiso aún más firme de poder llegar a cumplir ese sueño de quienes realmente se la jugaron por la democracia. Pero ¿qué dice esa intuición? ¿Qué dice ese corazoncito político que está usted ya en esta arena política, que se está estrenando y que está dando sus primeros pininos? ¿Qué le dice ese corazón? Caramba, hoy siento que estos, de acuerdo a las encuestitis, yo la llamo, se han ubicado bien, pero no estuvieron haciendo un buen trabajo durante esta época de pandemia, que ya van 138 días, y yo estuve tranquilo, y la gente se fue dando cuenta de que ellos priorizaron las elecciones, priorizaron los bloqueos, y yo siempre estuve apoyando la salud. Entonces uno presiente, ¿no?, en las redes sociales, porque yo estoy observando en las redes sociales que hasta el momento todos lo están apoyando. Yo lo que le voy a decir es un ejemplo, y con esto le respondo objetivamente lo que usted dice. Cuando fui candidato al Comité Pro Santa Cruz, tuve a todo el sistema en contra, porque era, Luis Fernando, un problema para el sistema, y me mantuve porque sabía que iba a ganar. Y sabía que iba a ganar porque sabía que las instituciones iban a tener la sabiduría de poder decidir quién iba a luchar realmente o quién iba a sentirse o quiénes iban a sentir representados por Luis Fernando. Y ganamos con el 92%. En el día de los 21 días tuvimos a todo un sistema en contra de igual manera, no solamente políticos, sino institucionales también, de aquellos que venían pactando con el movimiento al socialismo y decían, y me visitaban al comité y me decían, estas encuestas dicen que Evo Morales no va a caer. Esa muestra la tienen con la fecha del 10 de noviembre que nosotros cumplimos un compromiso y estuvimos. Si ahora me mantengo en carrera, Roger, es porque sé que este próximo octubre vamos a ganar las elecciones. Desde que empezó su carrera política hasta la fecha, ¿cuáles considera usted sus errores o desaciertos? Errores voy a tener muchísimos y si me pongo a contarlo le aseguro que no terminamos porque no soy perfecto, pero lo que sí le puedo decir de que el principal acierto que tuve fue respetar aquellos valores que me enseñaron en casa. No negociar tu principio, escuchar la voluntad de un pueblo, el pueblo es sabio, la juventud es la que define la historia de un país y siempre, pero siempre, amar y tener fe. Yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a la posibilidad de que nunca negociemos nuestros principios, de que mi palabra se cumpla, de que la posibilidad que tenemos los bolivianos de generar, saben que en las elecciones, saben que soy una persona que cumple su compromiso, que no me vendo y que sobre todo lo que me enseñaron en la casa y la fe en Dios la tengo por encima de todo. Yo lo estoy estudiando en esta entrevista porque tengo que estudiarlo, usted es mi invitado. Pero parece que usted me está estudiando a mí porque se me adelanta a las preguntas. Yo le hice una pregunta de los errores o desaciertos y usted se me adelantó con los aciertos. Esa era mi segunda pregunta. ¿Un error o dos errores o desaciertos? A ver, errores, confiar muchas veces en personas que no son realmente consecuentes, lo hemos cometido durante todo este tiempo. Gracias a Dios
ha ido limpiando el camino y hemos podido ir siguiendo lo que necesitamos, terminar esta lucha. Creo que parte de los errores que uno tiene muchas veces es tomar, no sé, decisiones que de repente no son lo mejor porque lamentablemente fue lo que en ese momento te asesoraron y aprendiste a escuchar a Dios sobre todo y a seguir tus instintos. Creo que esos errores los aprendimos y los vamos marcando para poder superar aquellas fallas y convertirla en que esa alternativa pueda ser plasmada en una victoria. ¿Ha ido cambiando de asesores políticos, Luis Fernando? Sí, claro que sí, querido Roger. Hemos tenido 2 asesores anteriormente, hace prácticamente unos 4 meses atrás, sería 3 meses atrás, ya prácticamente nos hemos quedado en el entorno de aquello que tuvimos en el Comité Pro Santa Cruz, de aquello que tuvimos simplemente a corazón, a fe y a instinto llevando la lucha, y hemos decidido continuar de esa manera, que son todos los jóvenes que forman parte de este proyecto, que son aquellos que están, muchos de candidatos y muchos de asesores porque venían en nuestro comité y que nos llevó al éxito en la lucha. Ellos han quedado, ya no hay asesores contratados, simplemente llevamos adelante quienes estuvimos en todo el proceso y lo hemos vuelto a retomar. El entorno que tiene usted y también sus asesores políticos son flexibles, son abiertos, son democráticos, son participativos. Hasta hace los meses que le digo, 4 meses atrás que teníamos, obviamente no, era una situación compleja porque era un escenario nuevo la política y escuchábamos mucho a los asesores y bueno, se vieron muchos errores que fueron básicamente uno, escuchar consejos de quienes realmente no tenían puesta la camiseta de la libertad. Hoy día tenemos solamente a los jóvenes y mujeres que hemos visto y todo el grupo de asesores que venimos del comité. Su respuesta es clarísima, como he dicho, su pregunta tiene una respuesta clarísima. Si hemos podido lograr superar tantos tropezones durante el comité, tantas personas que buscaban el que no tengamos el éxito en la lucha, es porque son personas totalmente abiertas. Primero, no hacen que cambie, han asumido la realidad de que yo no soy político ni quiero ser político. Los anteriores asesores buscaban hacernos una persona política, buscar no responder las preguntas, evadirlas, y eso no somos nosotros. Nosotros siempre hemos sido frontales, hemos sabido asumir los compromisos, y ahora el cuerpo asesor es eso, lo que hemos estado en el comité y los que me conocen, y en base a eso lo estamos haciendo. ¿Y Walter Chávez es su asesor? Eso lo aclaramos en su momento, querido Robert, no es asesor de Luis Fernando Camacho y lamentablemente, como le digo, no hay nadie contratado, y le digo lamentablemente para desilusión de quienes quieren generar un mensaje de que tenemos asesores o malos asesores. Toda la gente que tenemos, perdón, es gratis, es de corazón, es de compromiso, y somos los mismos que hemos estado en el Comité Pro Santa Cruz. Muy bien, vamos a ir con un juego de preguntas, estimado Luis Fernando. Yo no le voy a preguntar por qué la gente debe votar por los candidatos, le voy a preguntar por qué no debe votar, porque si yo le pregunto por qué debe votar, usted me va a decir por qué no debe votar, ¿no? Le acompaño con su agua porque hemos hablado mucho esta noche. ¿Por qué la gente no debe votar por Luis Arce, Luis Fernando? Porque es un delincuente más del movimiento al socialismo. Porque es un delincuente más del movimiento al socialismo. ¿Por qué la gente no debe votar por Carlos Mesa? Porque entre el masismo y el mesismo la única diferencia es una letra, querido Roger. Porque entre el masismo y el mesismo la única diferencia es una letra. ¿Por qué no deben votar por la señora Yanine Áñez? Porque desilusionó al pueblo y negoció los principios de un pueblo, y queremos generar una nueva posibilidad y esperanza. ¿Por qué la gente no debe votar por Jorge Tuto Quiroga? Porque debemos generar un nuevo compromiso y esperanza con una nueva clase política. ¿Por qué la gente no debe votar por Chi Yun-chung? Porque la gente necesita tener un nuevo proyecto y una nueva esperanza, y creo que el señor Chi no ha demostrado lo que los bolivianos queremos.
¿Por qué la gente no debe votar por Luis Fernando Camacho? Yo creo que el que no va a votar por Luis Fernando Camacho es porque quiere que vuelva el movimiento al socialismo y quiere seguir teniendo un país como el que hemos tenido hasta ahora. ¿Y por qué debe votar por Luis Fernando Camacho? Porque somos la única opción de que podemos garantizar de que no vuelva el movimiento al socialismo y porque somos la única opción que podemos reflejar el verdadero sentimiento del pueblo en las calles, de la lucha de un pueblo. Sabemos el sufrimiento y sabe el pueblo boliviano que más allá de los errores que pueda tener una persona, sabe que nunca vamos a negociar nuestros principios ni nuestro amor por Bolivia, que nosotros fuimos parte de la generación de la unidad de Bolivia, no de la división. Fuimos parte de la fe de un pueblo, no fuimos parte de la discriminación. Fuimos parte de la esperanza de un pueblo, no de la ilusión. ¿Usted cree que Mesa, que Yanine, que Chi Yun-chun, que Tuto Quiroga son funcionales al MAS? De cada uno le he expresado lo que siento. Creo que hay unos que han sido muy evidentes con su amor con el movimiento al socialismo y otros que ya lamentablemente deben dar el paso para que una nueva generación que se ganó a pulso su democracia pueda tener la ilusión de poner un nuevo presidente. Jorge Tuto Quiroga, al igual que usted, también durante esta pandemia, es una percepción que se siente, ha recuperado terreno político. Muchos dicen que es el candidato ideal, que es un candidato muy inteligente, pero en las encuestas no aparece nada bien. Y usted también creo que es leal a Tuto Quiroga y Tuto Quiroga también creo que es leal a usted porque él ha vertido opiniones muy sanas y muy educadas hacia su persona. ¿Qué opina de Tuto Quiroga? Yo le tengo un cariño grande y un agradecimiento a Tuto y siempre va a seguir intacto porque en los momentos en que nosotros luchábamos porque el movimiento al socialismo no se vuelva a reelegir, Tuto nos ayudó mucho en la comunidad internacional para que a través del gobierno de Colombia pueda presentarse la opinión consultiva. Pero no solamente lo hicimos a través del gobierno de Colombia, fue parte de un sinnúmero de reuniones que tuvimos con muchas personas del escenario internacional para hacer respetar la democracia. Ese cariño, ese agradecimiento se permanece intacto y así va a seguir. Así nos criaron, querido Roger, y yo siempre voy a hacer, y se lo he dicho a Tuto, mi eterno agradecimiento. Él fue al comité, explicó al directorio y nos hizo todas las gestiones para que podamos ir y cumplir ese mandato que teníamos del escenario internacional y de la demanda internacional. Vamos a ir con algunas preguntitas y algunos conceptos de las personas que están mirando el programa a través de las redes sociales y a través del WhatsApp. Pido disculpas si no puedo leer todas porque leer todos los mensajes significa quedarnos todo el programa y yo voy solamente hasta las 12 y tengo otros invitados que me están esperando. Estoy viendo un Camachito, dice la señora Susi, un Camachito más maduro, me emocionó escucharlo. Es muy sincero y tenía realmente gente que lo estaba destruyendo. Votaré por él, dice la señora Susi. Percy, desde Washington, estamos a través de PBR TV para la comunidad boliviana en Washington, Estados Unidos. Percy pregunta, si Bolsonaro lo llama y le dice, te apoyo, ¿qué le diría? Creo que el apoyo que necesitamos es de los bolivianos. Así obtuvimos nosotros la democracia entre bolivianos y la victoria la vamos a obtener entre bolivianos. De ahí para adelante, en el momento en que seamos gobierno, las relaciones con todos los países dentro del marco democrático la vamos a tener por un interés mutuo de país a país. Pero del apoyo no sé qué necesitamos, si lo que necesitamos es el voto de los bolivianos. ¿Cómo hacer sus relaciones diplomáticas en caso de ser usted presidente con Chile y con Argentina especialmente? Todos los países que estén dentro de lo que es la democracia, nosotros tenemos la obligación como país de velar por los intereses de los bolivianos en función del comercio, de las relaciones y del tema diplomático. Creo que eso no debe cambiar ajeno a si es un gobierno de izquierda o de derecha. Mientras sea un gobierno democráticamente elegido, merece el respeto y obviamente que debemos ser responsables con el pueblo boliviano respecto a esas relaciones. Creo que esa es la única condición que tenemos para tener una relación en general con todos los países por un interés mutuo.
Vivian Segarra dice, nos liberó, le daremos la oportunidad. Maritza Isijara dice, Hurtado, Camacho presidente, Tuto ministro de gobierno. ¿Consideraría esa opción? Yo creo que más allá de escoger ministros todavía es adelantarse, pero creo que Tuto tiene un papel internacional muy bueno, que haría un excelente papel dentro de lo que sea. Cualquier gobierno lo ha hecho ya en el gobierno de Yanine Áñez y ha demostrado la capacidad que el escenario internacional es realmente una cancha en la que él puede jugar muy bien por Bolivia. Ñeca Rodríguez desde los Estados Unidos dice, arrepiéntanse los narcos vendidos que están viendo a nuestro futuro presidente Macho Camacho. ¿Qué le dice? No, agradecer todo ese apoyo, ese cariño, esa confianza, sobre todo en que saben que vamos a cumplir los compromisos, que no prometemos que damos la palabra, que la cumplimos y sobre todo que no nos negociamos y vamos a poder generar ese país que queremos, querido Robert. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, dice, el señor Camacho es una persona sin principio, dice, no cumplió con su palabra cuando era presidente del Comité Cívico y se lanzó de candidato, dice. Sí, evidentemente hubo un cambio de decisión en ese momento. Nosotros cuando dijimos que no íbamos a ser candidatos fue inclusive hasta después de que se dio el informe de la OEA respecto al fraude electoral. El día en que decidimos fue esa misma noche cuando nosotros le dijimos al país que íbamos a exigir la renuncia de Evo Morales porque era el mandato del pueblo. Y todos los políticos que estaban en carrera, pero absolutamente todos los políticos dijeron que no, que eso era dar un golpe de Estado. Y cuando renunció Evo Morales, todos aparecieron con la Biblia bajo el brazo. Ahí nos dimos cuenta que no podíamos dejar la lucha de un pueblo en saco roto o dejárselas a los mismos políticos que venían negociando con el movimiento al socialismo, que necesitábamos generar y que yo me sentía en el compromiso de poder culminar esa tarea en las urnas. Y ese compromiso es el que estamos generándolo ahora. Creemos que nosotros debemos cumplir esa tarea que iniciamos en los 21 días, que tuvimos la experiencia de ver cuánto político pasó y nos vendió y nos negoció, que necesitamos tener una nueva esperanza. Yo terminaba mi gestión en febrero y absolutamente iba a sentir de que mi participación ya no podía tener esa esperanza que queríamos bolivianos. Y yo me siento con el compromiso de ir a ese proceso eleccionario después de ver el actuar de la vieja clase política y la desilusión que sentí como boliviano de ver que cómo nos negociaban nuestra lucha, pero también los entendí. Ellos no habían formado parte de la lucha. Muy bien. Hay más preguntas, rapidísimo, me queda algo de tiempo porque tengo otros entrevistados que estuvieron en el tema del primer cabildo. A propósito, ¿qué le pareció el primer cabildo digital de la historia, Luis Fernando? Soy honesto, querido Roger, creo que yo he llegado ayer, no lo he podido ver completo el cabildo, he llegado el día de ayer de provincia y lo voy a ver enseguida. He estado todo el día preparando lo que son las entrevistas y lo voy a ver hoy en la noche. Más de 3 millones de personas, de bolivianos, participaron. Si eso participaron, realmente es hermoso. Creo que esa es la voluntad del pueblo, ¿no? Como le digo, no he podido verlo. Recién lo voy a ver esta noche porque estaba en provincia. ¿Cómo imagina una Bolivia en la era de Luis Fernando Camacho como presidente? ¿Cómo la visualiza usted? Primero que nada, la unidad es la que queremos generar y ese es el compromiso. Sentiría una bendición muy grande, una responsabilidad muy grande y un compromiso como quien asume una responsabilidad frente a un hijo de poder sacarlo adelante. Y ese es el compromiso, no solamente que yo he hecho ante todos los bolivianos al asumir este reto de la candidatura, sino que me la he hecho yo como persona de poder generar ese sueño que queremos los bolivianos. Sé que es un país distinto, lo imagino sin corrupción, lo imagino sin discriminación, lo imagino escuchando a la gente y sobre todo lo imagino con una nueva clase política
para que de aquí en adelante los políticos vayan a aportar a su país y no vayan a creer, como siempre lo han hecho, de que la política es un negocio. Hay una pregunta que me parece muy importante y es de su tocayo, Luis Fernando Salas. ¿Cuál es tu proyecto, le pregunta, o propuesta para todos los campesinos que hoy domina el movimiento al socialismo? La propuesta clave por la cual manejan al sector campesino es porque están constantemente amenazándola con las tierras comunitarias. Nosotros planteamos que la titularización de la tierra se haga de forma individual, que se acabe ese chantaje del movimiento al socialismo y la tierra comunitaria para poder manejar, influenciar la movilización, el voto y la política. Que la tierra sea parte de un derecho y no una condición para poder tener un lugar donde vivir y poder trabajar. Más allá de lo que es generar que ese hermoso sueño productivo cruceño que tenemos, el sistema productivo cruceño, pueda llevarse y ser compartido con el resto del país. Hay lugares donde Bolivia tiene la posibilidad de tener agricultura, de tener ganadería, de tener lechería, y no ha podido hacerlo porque no ha tenido la posibilidad del gobierno, o mejor dicho, la voluntad del gobierno de generar condiciones. Queremos llevar el sistema productivo no solamente de lo que es la parte agrícola y ganadera, sino también lo que son las industrias, las empresas. Queremos llevar a muchos departamentos ese sueño que nos ha llevado a todos adelante y que queremos compartirlo con Bolivia. Muy bien, ya se cumplió nuestro tiempo. Yo quiero agradecerle a usted, Luis Fernando Camacho, por la gentileza de participar en nuestro programa. Mi productora me dijo, don Roger, por favor no le reclame nada a Luis Fernando Camacho, pero yo soy medio calentón a veces. No se nota, pero soy. Lo vengo buscando hace tiempo usted para una entrevista, pero no sé si su entorno o no sé qué pasaba que no quería darnos la entrevista. Y me dice mi productora, se lo estoy echando a la productora, no lo digo yo por si acaso, ya, me dice, don Roger, lo que pasa es que ahora están en campaña, me dice. No, tampoco así, le dije. Yo tengo un buen concepto de Luis Fernando Camacho. Quizás el entorno que tenía antes lo tenía muy encerrado, muy encapsulado, ya que está de moda ese término. Lo tenía muy cubierto. Yo creo que eso me imagino que está cambiando y que lo vamos a tener más seguido cuando así se lo requiera. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, con una agenda apretada, que está en provincias, que está en la capital, que está en reuniones con los diferentes sectores y está haciendo su trabajo político y no todo el tiempo puede dar entrevistas, pero ojalá también que volvamos a conversar en una próxima entrevista cuando así la coyuntura política del país lo requiera, Luis Fernando. Así es, querido Robert, como le dije, entre aquellos errores que me decía es haber escuchado lamentablemente a quienes no tenían ese amor por Bolivia o no habían formado parte de la lucha, y los errores han sido superados. Creemos claramente de que estuvimos dentro del mismo comité en la lucha. Lo que estamos ahora somos los que vamos a seguir este proyecto. En campaña no podemos estar por una sencilla razón, no porque el calendario lo diga o no lo diga, sino porque es muy difícil pedirle el voto a un boliviano que no tiene trabajo, que no tiene el que comer, donde hay miles de bolivianos que se acuestan con hambre, donde vos no puedes ir a tocarle la puerta a alguien porque esa persona tiene miedo a que quien viene lo pueda contagiar, lo pueda enfermar y encima no tiene dónde ir a curarse porque no tenemos un sistema de salud acorde a la realidad. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es llevar ayuda, es estar con el pueblo, es llevar esperanza, pero sobre todo estar con ellos en estos momentos tan difíciles. Veremos cuáles son las maneras que podemos hacer campaña sin poder faltar a lo que es ese principio claro, que es respetar al pueblo y los momentos que está pasando. Muy bien. Incluso Pablito Ayala ofició de mi coordinador y creo que él también lo estaba molestando para la entrevista. Quiero hacer el agradecimiento público a Pablito y a su gente. Creo que la gente que tiene ahora en prensa está más abierta y eso es bueno, eso le hace bien a los políticos porque la gente quiere saber también a través de la prensa, a través de los periodistas, o medir un poco el termómetro de los candidatos. Luis Fernando, ha sido un gusto conversar con usted. Hasta cualquier otro momento. Gracias, querido Roger. Un saludo para usted, para todo su equipo y para todos aquellos televidentes que han sido parte de esta entrevista y desearles muchísimas bendiciones
y esperanza sobre todo. Un fuerte abrazo, querido Roger. Muy bien, muchas gracias. De esta manera hemos conversado con el candidato a la presidencia por Creemos, el abogado